Forma parte del eje temático número 4, titulado ¿Quién decide la infraestructura urbana? Gobernanza, territorialidad y la fragmentación de lo público y lo privado en la reproducción de las ciudades, donde se plantea la infraestructura urbana como un dispositivo político que genera desigualdad, en lugar de ser meramente un asunto técnico-económico, evidenciando cómo la privatización en América Latina fuerza la exclusión socioespacial. Se propone un cambio de enfoque que priorice y las infraestructuras, buscando democratizar la gobernanza y la planificación urbana bajo los criterios de justicia territorial. ¿No? Esta es una visión por la cual el espacio público es una especie de contenedor de la actividad humana, ¿no? Pero Willy Ludeña, por ejemplo, nos dice que el espacio público va más allá del lugar físico, ¿no? Y nos dice que no es aquel espacio ocupado por el público, sino es aquel donde se desarrollan actividades con las cuales el valor de lo público tiene sentido, ¿no? Es decir, no es solamente un contenedor físico, sino es aquel lugar donde el valor de lo público tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de la crisis del espacio público, no hay que entenderla como una falta de metros cuadrados de espacio público, ¿no? O como que nos falta cantidad de espacio público, sino que la verdadera crisis del espacio público es la pérdida del sentido de lo público, ¿no? Esa convivencia en el espacio público, que es una convivencia entre diferentes, que es lo esencial en el espacio público, es inherentemente portadora de un conflicto, ¿no? Podríamos definir entonces el espacio público como el lugar, lo que siempre se dice, es el lugar del encuentro, ¿no? Pero añadiríamos que también es el lugar del desencuentro y, ¿por qué no?, el lugar del encontronazo, ¿no? Creo que con esas tres definiciones nos queda clara una mirada un poco más amplia de lo que es el espacio público, ¿no? Entonces, hablar de lo público y hablar de convivencia en una ciudad como la nuestra eh, puede ser bastante complicado, ¿no? Entonces, veamos, ¿no?, cuál es la espacialidad de lo público, ¿no? ¿Cuáles son esos lugares públicos donde nos encontramos los limeños? ¿No? Veamos, por ejemplo, en estas imágenes eh, el transporte público, ¿no? El transporte público como refuerza esa idea de desigualdad entre ciudadanos unos y pobladores otros, ¿no? Por la cual en unas zonas, como por ejemplo en San Borja, la infraestructura tiene una inversión mayor que permite elevar la infraestructura para que la ciudad no se corte y el flujo pueda continuar. Tiene, como ven, una serie de acabados, ¿no? Sin embargo, en otro lado de la ciudad, eh, la misma estación hecha en el mismo tiempo por el mismo gobierno tiene otro nivel de inversión por el cual ya no se levanta, ¿no? Y se convierte en un muro que corta el flujo en la ciudad y, como ven, no tiene los mismos acabados que la otra. Entonces nos refuerza esta idea de desigualdad, este espacio, este lugar público, ¿no? Eh, Seguimos hablando de transporte, vemos cómo se da, por ejemplo, preferencia a quienes tienen vehículo que no sobrepasan ni el 10% de los usuarios de la movilidad de Lima, ¿no? Y sin embargo, es como que si se considerara que quienes tienen vehículos son más ciudadanos que los peatones, ¿no? Quienes se condena a usar esta playa, ¿no?, que queda así con esa ampliación, ¿no? Veamos, por ejemplo, las escuelas públicas, los colegios públicos, ¿no? Eh, que son, bueno, con un equipamiento que podría ser una centralidad dinamizadora del territorio, pero que terminan siendo espacios amurallados que más bien generan abandono hacia afuera y que generan inseguridad en los barrios, ¿no? Frente a los colegios privados que de la misma manera se encierran y se ensimisman, ¿no? Dando a ambos reflejo de una educación ajena a la realidad cotidiana que tenemos fuera de estas burbujas de autoexclusión que terminan siendo las escuelas, ¿no? Ni qué decir ¿no?, de las viviendas, este modelo condominial, ¿no es cierto? Que es totalmente antiurbano, ¿no es cierto? Que genera una ficción de espacio compartido dentro, ¿no? Que promueve esta negación de la ciudad y este dentro donde la idea de encuentro entre diferentes es inexistente, ¿no? Eh,
Veamos luego lo que pasa, ¿no?, con los parques, por ejemplo, los parques zonales, los grandes espacios públicos de Lima, el gran proyecto de los espacios públicos de Lima en los años 70, convertidos ahora en clubes zonales destinados al consumo, ¿no? O los parques metropolitanos como el Parque Las Aguas, el Parque Lima, que es un parque de diversiones, un circuito programado sin memoria, ¿no? O bueno, que lo que podemos ver en todos los barrios, ¿no? La privatización de las canchitas deportivas, el enrejamiento, ¿no? La ocupación incluso de muchos parques con iniciativas también privatizadoras. O lo que recientemente ¿no?, se está debatiendo sobre la remodelación o posible remodelación que está promoviendo Prolima de la Plaza de Armas, con un discurso ¿no? Formalista, historicista, que pretende no poner el modelo que había en 1860 y tal, pero que si lo comparamos, por ejemplo, con los discursos que habían detrás de la remodelación del Plaza San Martín, que era por el contrario, aquí es quitar los jardines, ¿no? Con unas discusiones, ¿no?, como estéticas, aquí era al revés, poner los jardines. eh, y entonces estamos discutiendo de temas formales, ¿no?, y de metros y tal, cuando lo que hay detrás es lo que decía al inicio, ¿no? Debemos preguntarnos cuánto esto promueve esa noción de lo público, esa idea de encuentro, de desencuentro, de encontronazo, ¿no? Aquí yo lo que veo es que probablemente la Plaza de Armas toma esta configuración para destinarse más bien a eventos, a masivos eventos turísticos, ¿no? Y que no sea, como dice ahí, este parquecito donde la gente se puede tirar en el gras y tal, ¿no? Y por el contrario, la Plaza San Martín se llena de árboles, probablemente para evitar esos encontronazos que son las protestas y las manifestaciones públicas que allí se dan, ¿no? Entonces, detrás de estos discursos no formalistas y objetuales, hay realmente temas más de fondo sobre la noción del espacio público, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lógicamente, organizarnos, protestar, demandar una mejora del espacio público. Se han dado diferentes iniciativas, ha habido marchas por la planificación, tenemos una ley del espacio público, ¿no? Hay un escenario aparentemente como de efervescencia, ¿no?, por la defensa del espacio público. Eh, Eso entonces por un lado, ¿no? Defender el espacio público. Por otro lado, creo que toca también buscar otros marcos teóricos, otros conceptos que nos permitan una mejor aproximación, porque como ven acá, en contextos como el nuestro, donde el Estado es casi inexistente, entonces hablar de lo público es bastante complicado, entonces por ahí hay otros conceptos como los de espacios comunes, ¿no?, que pueden ser unas alternativas conceptuales a la idea del espacio público, ¿no?, que hablan más que de lugares que pertenecen al Estado, hablan más bien de los procesos de convivencia, de la presencia y la participación, ¿no? O los espacios intermedios que también son fundamentales, ¿no? No caer en esta dicotomía de lo público y lo privado, sino entender que esto es una gradación, hay una serie de grises en el intermedio, y que son esos espacios intermedios los que nos permiten reconciliar estas polaridades, ¿no? En un contexto de tanta polarización social, esta idea de espacios intermedios es bien importante, ¿no? Y de la misma manera los espacios residuales que son fundamentales en nuestro contexto, ¿no? Por otro lado, entender también, mirar críticamente, ¿no?, esto que denominaba la crisis del espacio público y cómo este nuevo interés por el espacio público podría superar la crisis del abandono del espacio público y convertirse en una nueva crisis que es la de su banalización, ¿no? Vemos cómo se banaliza diferentes ideas, diferentes estrategias, herramientas como el urbanismo táctico, como la muralización, como las obras sociales y diferentes formas ¿no?, que tenemos de denominar al espacio público, que no podemos seguir mirando acríticamente, ¿no? Preguntarnos también, ya, súper, muy bien, recuperación del espacio público, pero ¿para quién? ¿No? Cuando hablamos de espacios públicos de calidad, ¿no?, si entendemos que el espacio público no es solo el espacio, sino también las personas, entonces hablar de espacio público de calidad significa también hablar de personas de calidad, ¿no? ¿Qué cosas son personas de calidad? Entonces recuperar un espacio público para hacer un espacio público de calidad es retirar a la gente que no es de calidad, ¿no? Hay ahí una serie de cuestiones peligrosas, ¿no? Entonces creo que
el problema, ¿no? Que muchos autores identifican como el problema que tenemos nosotros con el espacio público es que, ¿no? Como dice ahí, no sabemos discutir, no sabemos resolver nuestros conflictos, no sabemos enfrentar nuestros conflictos. Tenemos que reaprender el conflicto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a reprender si no tenemos esos espacios de encuentro, desencuentro, de encontronazos, ¿no? Si no nos replanteamos nuestra noción del espacio público, ¿no? Entonces, con esta reflexión paso ahora a mostrarles rapidísimamente algunos proyectos en los que intentamos hacer frente a esta problemática, ¿no? En este proyecto, por ejemplo, nos piden recuperar un parque que estaba así enrejado y la placita está convertida en una playa de estacionamiento de autos, o sea, está como privatizado. Pues planteamos abrir un poco el parque. Esto se complica bastante. Acordamos al final abrir la mitad para ver qué pasa y si funciona abrir la otra mitad. En el proceso hay un gran conflicto, hay una parte de la población que está en oposición a esta iniciativa y como pueden ver ahí amenazas, pintas, ¿no? Un conflicto muy muy fuerte, pero afortunadamente frente a ese conflicto se generó una unidad, una iniciativa fuerte en el barrio que se sumó a la municipalidad y finalmente se pudo ejecutar la obra que terminó, como ven, en la derecha y que genera estas cosas en el proceso, ¿no? Como los niños, por ejemplo, se hacen ciudadanos siendo parte del conflicto urbano, siendo parte del proceso del proyecto, ¿no? Aquí ven cómo, habiendo ellos participado de los talleres previos, ya sabían que aquí había una resbaladera y la usan antes incluso de que se construya, ¿no? O cómo dan forma ellos a una loma que demandan luego que se mantenga, ¿no? Y van apropiándose, ¿no? Del espacio público. Pueden ver acá diferentes momentos de apropiación de día, de noche. Y cómo a partir o después de este conflicto inicial se generan las condiciones para esta escena que parece como muy idílica, ¿no? De un picnic ahí en este parque, pero que pasó por ese proceso de conflicto previo, ¿no? Y que después de esta situación hubo unos cambios ahí en la directiva política del barrio y volvieron a poner las rejas, luego las volvieron a quitar, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que se activó esa noción del espacio público detrás de este conflicto por poner o quitar las rejas o cómo recuperar, ¿no? Cosas que antes no se, no se hablaban, ¿no? Este otro proyecto tiene que ver con, bueno, se identificó aquí un espacio de conflicto también, que era un parque que se había intentado privatizar con este muro, que se quedó abandonado y se convirtió como en la reunión de todo un espacio, ¿no? Peligroso, donde botaban basura, hacían pintas políticas, como una junta de lo peor del barrio, y se propone, más que construir cosas, desmontar un poco el barrio, el muro, ¿no? Derribar el muro. Aquí pueden ver cómo participan los vecinos de dar ideas de qué cosas se puede hacer con el muro. Y finalmente se desata una especie de un conflicto positivo, derribando, organizando el derribo de estos muros para en esos espacios que se regeneran, que se recuperan, introducir estas estructuras lúdicas que permitan convertir esto en un parque, ¿no? En un espacio público, ¿no? Este otro parque en comas, podemos ver aquí en este dibujo de la derecha un retrato perfecto de esta crisis de la noción de lo público. Podemos ver cómo el espacio, ¿no? Este parque ha sido fragmentado, subdividido en pequeños pedacitos privatizados, cada uno de los cuales le pertenece a un grupo de vecinos, ¿no? Y entonces el reto del proyecto es, ¿no? Reunirnos y ver cómo hacer que el espacio público no sea un pedacito de alguien y otro pedacito de otro, sino que todo el espacio público vuelva a ser de todos, ¿no? Entonces hacen ahí una serie de ejercicios, se elabora un proyecto y se genera esta transformación tanto en el equipamiento público como en el espacio público del entorno. Eh, por el cual se logra esta convivencia, esta yuxtaposición, este encuentro entre diferentes que le decía al inicio que es lo esencial en el espacio público, ¿no? Podríamos definir, ¿no? El espacio público como el lugar donde está todo junto y todos juntos. La yuxtaposición es ahí lo esencial, y podríamos decir que eso es un conflicto que se autorregula, ¿no? En este espacio, por ejemplo, hay un conflicto permanente por definir qué cosa es ese espacio, ¿no? Los niños
nos dicen siempre, por favor, explíquenle a los mayores que esto no es un anfiteatro, que esto no es un skatepark, que esto es una resbaladera, ¿no? Y los mayores dicen, no, saquen a los niños porque esto no es resbaladera, esto es un skatepark, no, esto es un anfiteatro. Y están todo el día discutiendo, peleándose entre comillas sobre qué cosa es. Pero como ven, al final lo que se logra es una convivencia, ¿no? Digamos, un conflicto que se autorregula, ¿no? Esto tiene la construcción de estos espacios tiene un proceso progresivo. Partimos por algo que llamamos un proyecto semilla, que es unas estrategias con unos elementos físicos muy precarios, si se puede decir, muy, muy efímeros, ¿no? Y que poco a poco se va consolidando de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de la apropiación del espacio, a partir de habitar el espacio, se va consolidando no el espacio público como cosa física, sino la noción del espacio público. Fíjense, entre este punto anterior y este momento de aquí, el espacio sigue siendo tierrita, sigue siendo físicamente lo mismo, pero aquí ya hay un espacio público, allá la gente se reúne, hacen cine, hacen comedor, hacen una serie de cosas. Y en ese momento recién empezamos a consolidarlo físicamente, ¿no? Entonces, primero se habita y luego se construye, ¿no? Eh, este otro proyecto en el mismo barrio encuentra un punto estratégico en el que hay un muro que eh, generaba mucho conflicto, y por evitar el conflicto es abandonado el espacio, ¿no? Un muro que dividía diferentes asentamientos, y lo que hacemos es convertirlo en una banca que reúne a esos asentamientos, que hace como una especie de bisagra entre ellos, eh, reviviendo el conflicto limítrofe, pero al revivir el conflicto limítrofe da la oportunidad de llegar a un consenso, ¿no? Que se tiene que discutir y debatir hasta dónde se amplía el espacio, por dónde pasan los carros, por dónde no. Hay una serie de temas que empiezan a ponerse en el debate. Que permiten finalmente construir este pequeño espacio público, ¿no? A través de la cooperación entre diferentes actores, y se logra este lugar de encuentro, de juego, ¿no? Que como ven se gana un espacio seguro a través no de la vigilancia, sino de la convivencia. Y termino con este rápidamente. Eh, Aquí es un barrio que es el barrio más inseguro de Comas. Encontramos en la investigación una relación directa entre la presencia de muros ciegos y la inseguridad del barrio, es decir, un barrio que es inseguro se mete hacia el espacio privado, ¿no? Crecen los muros, se encierra en sí misma, y la presencia de esos muros aumenta la inseguridad en el exterior, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, a través de un proceso fuimos identificando, ¿no? Un sistema de espacios públicos, y fuimos encontrando que, curiosamente, el espacio más inseguro por donde nadie quería caminar era el colegio, ¿no? Entonces, eh, entendemos que el proyecto que inicialmente nos pedían era recuperar esta plaza. En realidad, estratégicamente era mejor intervenir este pequeño punto para generar ahí una situación que nos permita ir recuperando la noción de lo público en todo el barrio, ¿no? En este videito se explica bastante bien. Aquí pueden ver cómo hay una oportunidad de momento público desaprovechada, la salida del colegio. Pueden ver cómo está todo concentrado en este punto. Hay un parque ahí desaprovechado, ¿no? Los niños salen, se compran algo, toman su mototaxi y se van. No permanecen más de 2 minutos en ese lugar, ¿no? Lo que se hace es generar un giro en la pista, un pequeño atrio para el colegio, de manera que los niños ahora salen, tienen un espacio para jugar, los papás y las mamás pueden estar ahí esperando, y ese momento se amplía generando ese espacio público, ¿no? Eh, en el que las personas van ¿no? generando encuentros, generando también desencuentros, ¿no? Se meten luego los ambulantes porque ya es un espacio muy masivo, entonces quieren venir, y hay una serie de cosas que hay que empezar a resolver. Esto se va ampliando, y esta es una etapa anterior, ahora ya hemos consolidado por aquí, pero a partir de este punto se va creciendo, se va regenerando, recuperando el espacio público. Entonces hemos pasado de esta tierrita donde había una gran inseguridad
pero no por temor a enfrentarla, no se hacía nada a esto que tiene otro tipo de conflictos, pero que nos permite llegar a consensos para recuperar el espacio público, ¿no? Y termino con, bueno, algunas imágenes del proceso de recuperación, ¿no? Y así es como están, están ahora, ¿no? Habiendo encontrado en el espacio público eh, una nueva lucha, ¿no? Por el barrio, ¿no? Bien, eso era. Gracias. Gracias por su ponencia, arquitecto Javier Vera. Muy interesante y muy importante para poder analizar los espacios públicos de nuestra ciudad, ¿no? Muchas gracias. Ahora pasamos con la segunda ponencia, que está a cargo de... Los los- los dos utilizamos, solamente dos. Bueno, primeramente buenas noches, gracias por estar aquí, son 7:42, un poco tarde. Primero, disculparnos, nuestra compañera Paola tiene una urgencia y no pudo participar en la reunión de acompañarnos, pero le vamos a tomar un poco la parte de Paola y la va a asumir Kelly. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco sobre nuestra experiencia a partir de las cosas que hemos realizado, que va un poco en la línea de lo que exponía Javier. Y hemos titulado la ponencia de la acción a la planificación, experiencias desde lo local para llegar a lo metropolitano. Entonces, es un poco una historia que queremos contar de cómo hemos ido creciendo en el proceso y ampliando un poco nuestro margen de acción como asociación. Bueno, partimos pues, a partir de un primer introducción, hablamos un poco de la acción ciudadana y el contexto en el que estamos. Entonces ahí vemos unas tres imágenes y aquí quizás haré una intento, relatoría de la ocupación de la ciudad, en este caso de Lima, ¿no? Donde hablamos de una población que no se incluye, en este caso, del proceso de ocupación formal. Entonces, es básicamente partir de que Lima es una ciudad de más de 10 millones de habitantes, que fue hecha y sigue siendo hecha por la comunidad, por el vecino del día a día. Yo, por ejemplo, vivo en el RIMA, ¿no? Soy un vecino, muy al margen de que sea arquitecto o sea politólogo, yo soy un vecino del centro histórico de Lima, en este caso del RIMA. Entonces, eso me ha hecho entender, por la misma praxis, que las cosas que pasan en la ciudad está hecho, por lo menos en la mayoría de veces, por la gente, ¿no? Entonces, en estas imágenes podemos ver cómo en zonas regiones de centro se ocupan, ¿no? Que hay diferentes modelos de ser ciudad. Evidentemente, el que mayoritariamente ha crecido es el modelo que está al margen de la formalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el primer paso es ocupar un espacio, un territorio, ¿no? Luego que lo ocupamos, lo habitamos. Ahora, cuando nosotros habitamos un espacio, aparecen nuevos retos, ¿no es cierto? Que están vinculados al confort. Y hablamos de espacios públicos, llamamos equipamientos, también hablamos de servicios, ¿no? Entonces, en las imágenes podemos ver un poco la precariedad, ¿no? De esos servicios, en este caso de equipamientos, como son los espacios públicos, que es un fenómeno bastante común en la metrópoli, ¿no? Evidentemente, cada uno en un diverso nivel de consolidación. Entonces, esta necesidad de confort, o que la población, nosotros pensemos cómo mejorar esas condiciones, ¿no? Entonces, a partir de eso, la población, nosotros, ¿no? Buscamos transformar el territorio. Entonces, el habitante transforma el espacio, ¿no? De diferentes maneras. Y la que estamos acá resaltando es comunitaria, que es una transformación del territorio sin la asistencia técnica. Como podemos ver acá en las imágenes, tenemos una fotografía de una vivienda, ¿no? Parece un parafito con esas columnas, porque evidentemente es un elemento que tiene complejidad en nivel de riesgo. Luego tenemos una escalera bastante precaria, ¿no? En el centro histórico, y luego tenemos una imagen de los 60, 70, perdón, 80 en Leticia, de cómo fueron los vecinos en comunidad, mediante jornadas comunales, transformando el territorio, ¿no? Para tener primero una mejor accesibilidad, luego tener quizás un espacio para poder jugar o recrearse los domingos o los fines de semana, y luego también arreglar. ¿Sí? Entonces, luego de que hemos ocupado el territorio, lo hemos transformado para poder tener mejores condiciones de confort,
Esto, evidentemente, en muchos casos sin asistencia técnica, y ahí es una mea culpa nosotros como técnicos, ¿no? Eh, Nos hace recapacitar de que lo que hemos conseguido o lo que hemos ido conquistando, en parte tiene el riesgo de parte también de recaer, ¿no? Aquí dos imágenes, una las he tomado yo y otra las rescaté de internet, pero son de los lugares que yo conozco, porque son dos espacios donde yo he vivido, ¿no? El de la mano derecha es en el asentamiento humano Huascarán, que queda entre Evitamiento y la ribera del río Rímac, que fue pues hace unos años transformado para poder hacer la línea amarilla, ¿no? Pues yo vivía en Huascarán, ¿no? Ese era mi barrio por más de 30 años y he crecido ahí con muchas carencias, ¿no? La autoconstrucción era evidente, ¿no? Y en ese contexto, bueno, se decidieron expropiar algunas inmuebles para poder hacer pasar la vía, ¿no? Y esto evidentemente trajo desde una perspectiva mucho más macro a nivel de ciudad ciertas mejoras, entre comillas, porque se promovió una mejorabilidad urbana, ¿no? Que no se condice con la realidad, pero también dejó como consecuencia heridas en el espacio, ¿no? Como calles cerradas, muros ciegos, y esta mirada de la vía de espaldas a mi barrio. Evidentemente tiene otros problemas mucho más complejos, pero que siguen latiendo. Entonces vemos ahí cómo esta, entre comillas, seguridad se va perdiendo en el tiempo, ¿no? La otra imagen corresponde a un desalojo, ¿no? Que ocurrió a 4 cuadras de mi casa y es otro fenómeno más de desplazamiento urbano. Básicamente la gente pues no tiene la tendencia en el suelo y es retirada. Entonces, lo que quiero contar en esta parte es básicamente cómo que nos hace sujetos del espacio también es muy precaria en el tiempo, en ciertos casos, ¿no? Como los que hemos visto ahorita en imágenes. Y son cosas que yo no las cuento porque las leí en un paper o quizás las escuché noticias, no porque yo las he vivido, o sea, son vecinos míos con los que he compartido. Y quizás muchos de ustedes también, o sea, creo que todos vivimos en un cono, en una Lima, ¿no? Lima Este, Lima Norte, etcétera. Siguiente imagen, por favor. Entonces, es una realidad que todos vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, desde venir acá, ¿no? Con el tráfico que haya o en hora punta es bastante complejo y es algo que del nos acostumbramos o mal acostumbramos a eso cuando quizás deberíamos buscar alternativas como estos espacios para poder discutirlo y sobre eso plantear acciones para poder contribuir a su mejora o su cambio. ¿Sí? Entonces, en este contexto hemos visto que de los modelos de gestión de la ciudad y de hacer ciudad, la autoproducción ha sido, por lo menos desde nuestra aproximación, y un poco nuestro quehacer ya profesional. Entonces, aquí ya viene un encuentro en el que yo paso de ser vecino a ser técnico. Entonces, yo ayudaba a mis vecinos, en este caso a mis vecinos de Barrios Altos. Pues ahí tenemos algunas imágenes de algunas sesiones que hemos tenido. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Creo que ahí tiene el efecto. Y aquí notamos un tema importante, que el hacer ciudad implica un reto que no lo asume un individuo, sino un colectivo, ¿no? Entonces, ese modelo colectivo, de lo comunitario, es vital en una ciudad como esta para poder alcanzar ciertos objetivos que beneficien, en este caso, a las mayorías. Entonces, lo que vemos ahí son 3 imágenes de centro y periferia, donde nosotros hemos tenido encuentros con vecinos y dirigentes para poder encontrar alguna alternativa de respuesta a sus problemas de infraestructura, de espacios públicos, etcétera, ¿no? Entonces, notamos que la participación evidentemente el conversar y llegar a un acuerdo es el primer paso. Es bastante complejo, por lo menos desde mi experiencia, poder encontrar espacios así, cada vez son menos en la ciudad, en una ciudad tan fragmentada, donde quizás en el imaginario el individuo pesa más que el colectivo, pero aún existen comunidades que piensan en el común, ¿no? Piensan en conjunto, lo que es bueno para ti también es bueno para mí. Y coordinar y concertar nos permite llegar a un siguiente nivel o a un siguiente paso, que es la gestión. O sea, yo ya tengo un acuerdo con mi comunidad que puedo hacer un conjunto de acciones que me conllevan
a poder lograr el objetivo. En este caso, sea mejorar una red de cableado eléctrico, reparar una escalera, diseñar un parque, implementar una mejora en algún espacio público, etc. Entonces, ahí es donde nosotros, como Habitar, en nuestro caso, entramos a tallar, ¿no? Para dar ese soporte técnico a las comunidades, para que los productos que ellos trabajen, gestionen, implementen, tengan un mejor estándar de calidad y puedan ser sostenibles en una mirada a mediano y largo plazo. Entonces, nosotros, de esa aproximación, vemos que la producción del hábitat con asistencia técnica, como un poco lo han visto en la ponencia de Javier, es posible, pero claro, es limitada, ¿no? Hay una gran oferta, una gran demanda de asistencia técnica en la ciudad, ¿no? Y de diferentes aristas, no solamente me remito a la arquitectura o al urbanismo, sino también a temas sociales, ¿no? Desde cómo organizarse para una junta vecinal y cómo participar en otras escalas de participación ciudadana, mucho más complejas, se requiere asistencia técnica, asesores, ¿no? Que puedan ayudar a dirigentes quizás a poder sustentar mejor una postura, ¿no? Una propuesta, ¿no? O también poder saber discernir qué es lo mejor, porque evidentemente en otras escalas hay otros actores, los actores tienen intereses y la idea es poder en este espacio de construcción el bien común. El siguiente. Entonces nosotros, conjuntamente, yo como técnicos en este espacio, en Habitar con los vecinos, hemos conquistado, en este caso, nuestro territorio en parte, ¿no? Por lo menos en el centro donde vivimos, ¿no? Como un primer espacio. Nos preguntamos, ¿cuál es el siguiente espacio a conquistar? ¿No? O sea, ya hemos mejorado mi casa, pude hacer la versión de mi vivienda, pude dar mi parque, pero quiero ir más allá. Entonces, esa ambición de ser una propiedad de crecer en escala nos hace pensar en otros espacios más que debemos buscar para poder quizás transformar la ciudad más allá de mi barrio, sino a través de toda quizás la metrópoli. Entonces, un poco ya nos preguntamos eso. Esa, esa pregunta como tal, ¿no? Comenzamos preguntando, pero finalmente, digamos, ¿cómo funciona la ciudad en la práctica, ¿no? O sea, ¿cuáles son los espacios institucionales donde finalmente se toman las decisiones sobre estos temas, sobre la ciudad, sobre la convivencia, sobre el público, ¿no? Los espacios que existen, que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, entender cuál sería nuestro rol, ¿no? Creo que eso va vinculado con lo que nos han planteado. Realmente, ¿quién decide la infraestructura, las intervenciones y en general las políticas públicas, ¿no? Que son las que terminan moldeando nuestra vida cotidiana, ¿no? Aunque no lo parezca. Y bueno, ¿qué es? Bueno, para comenzar, ¿cómo se decide la política pública? ¿Qué es lo que nos dice? Para comenzar, nos dice que la política pública, ¿no? es el resultado de un proceso democrático con representatividad, legitimidad, participación ciudadana, ¿no? En el cual el Estado, según nuestro modelo constitucional, tiene un rol de establecer las reglas del juego, que crea una institucionalidad que está formada por unas instituciones, pero también reglas para regular las relaciones entre la sociedad y el mercado, que finalmente será el mercado, el que se encargue de atender las necesidades de las personas. Y en este arreglo institucional político, bueno, ¿qué nos dicen? Que es el mercado, porque vivimos en una economía de mercado, es que es el que se encargará de establecer quién accede y cómo accede, ¿no? a estos derechos o atiende sus necesidades, ¿no? Hay una organización, pero que, como digo nuevamente, no está pensada desde la realidad de los barrios que Jonathan nos cuenta, ¿no? Desde la asistencia técnica, sino está pensada más cómo yo utilizo un discurso que está legitimando esta intervención, que es la necesidad de la vivienda,
para crear instrumentos para mover o activar un mercado, una industria específicamente, ¿no? Entonces, y sobre todo, digamos, como un tipo de instrumento ampliamente utilizado, pero que no está respondiendo a nuestra realidad mayoritaria, ¿no? Y que sobre todo prima bajo una lógica más individual y no colectiva como tal. Y finalmente, ¿no? ¿Cómo se están decidiendo, ¿no? O sea, porque este instrumento tiene más de 20 años, no muestra resultados amplios, la informalidad sigue creciendo, en un país sísmico con alto riesgo sigue existiendo. ¿Por qué no se transforma? ¿Por qué se mantiene? Y ahí es justamente cuando entramos a ver que hay una, digamos, una continuidad, hay una resistencia al cambio, porque existen, claro, coaliciones de poder que mantienen estos arreglos institucionales dentro del Estado, ¿no? Y claro, mayoritariamente tomado por el sector privado como tal, que, digamos, emergen como representantes de la sociedad civil, como que tienen legitimidad para representar, ¿no? Y entonces vemos que en la práctica muchas de las políticas y los programas habitacionales han tenido mucha influencia, ¿no? de organizaciones como la Cámara Peruana de Construcción, las sociedades inmobiliarias y urbanizadoras, ¿no? Quienes promueven leyes, financiamiento, ¿no? Y acá lo podemos ver, ¿no? Se firma el pacto por una vivienda digna, pero podemos ver a los promotores y en un lado vemos, no sé, a los gobiernos locales, a las organizaciones sociales, a las movilizaciones, ¿no? Y esto está, como bien lo mencioné, ya está muy naturalizado, muy normalizado, ¿no? Y en ese contexto justamente también nos preguntamos, bueno, ¿dónde están los movimientos sociales como tal, ¿no? ¿Dónde está la organización civil, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué no estamos disputando estos espacios políticos también tan importantes, ¿no? Si bien hay que reconocer que estos movimientos sociales han surgido en contextos de crisis sociales y económicas y fueron movimientos fuertemente debilitados durante la época del conflicto armado interno, las dictaduras, ¿no? Y la represión que aún actualmente sigue, ¿no? Claro que han perdido fuerza y también representatividad, ¿no? Y en muchos casos, como se documenta, también son organizaciones fragmentadas, debilitadas, donde ya no hay una demanda por la ciudad, sino es una demanda más individual como tal, ¿no? Que es regularizar mi asentamiento, no sé, la titulación, yo pido solo para mi zona, no estoy pidiendo para mi distrito ni para todos los barrios tal cual, ¿no? Porque también están dentro de esta lógica más de sobrevivencia, ¿no? O sea, ser un dirigente, un líder barrial, ¿no? Un representante, no sé, de cualquier tipo de labor, demanda un gran esfuerzo que en las actuales condiciones, pues, es muy difícil de poder sobrellevar, ¿no? Y bueno, lo otro más común también es que son espacios que han sido cooptados por el clientelismo político como tal, ¿no? Entonces, ya tú me das la titulación, yo voy a hacer tu campaña política, ¿no? Va a dar un tema de votos, ¿no? Y ese clientelismo político también que ha terminado distorsionando cuál es la lógica de los grupos y colectivos, ¿no? Y bueno, en este contexto, tampoco, bueno, digamos, este es el problema que vemos nosotros en nuestra práctica y tratando de escalar, hemos identificado, ¿no? También creo que nos ha servido mucho nutrirnos no solo de estar en los barrios, sino de entender y trabajar, digamos, en las estructuras y ver cómo finalmente, cuáles son esos encuentros y desencuentros que hay entre lo que se dice y la realidad que estamos viendo y viviendo también en la práctica, ¿no? Y en este contexto, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos empezar nosotros como ciudadanos, profesionales, academia, como sociedad civil organizada o como movimientos sociales como tal, ¿no? Bueno, de la parte nuestra como Habitar surge nuestro posicionamiento de la necesidad de actuar, pero también de pensar, ¿no? Más aún cuando siempre se habla, claro, digamos, de una planificación participativa, insurgente, ¿no? De escuchar a los otros, a los subalternos, ¿no? Y en ese espacio que ha aperturado, ¿no? Que se ha aperturado entre los estudios urbanos, dentro de la academia, también desde la movilización, también nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo empezamos también, no? Porque creemos en ese sentido que el conocimiento tiene un gran valor también cuando se transforma en acción, ¿no? Que no puede haber producción del conocimiento que no tenga como fin último mejorar, ¿no?
las condiciones de vida de las personas, ¿no? De la ciudad como tal, ¿no? Y ahí es cuando buscamos, digamos, dentro de nuestra metodología está esto de poder vincular la teoría con la práctica y la participación, ¿no? Y en ese aspecto, aquel conocimiento que más nos interesa es el que está vinculado, como bien decía, con la práctica, ¿no? Porque a través de la práctica es que podemos conocer cómo interactuamos, quiénes son los actores, ¿no? Cuáles son los instrumentos, las reglas del juego que están rigiendo, las políticas, ¿no? Y digamos cuáles son los espacios que ocupa como tal, ¿no? Es como que puedes ver la teoría aplicada en realidad, ¿no? Claro que la teoría es un lente que te permite leer mucho mejor esa realidad en la cual estás interviniendo, ¿no? Y al mismo tiempo la realidad te dice, ojo, no todo está en la teoría, ¿no? También pueden haber cosas nuevas que están apareciendo que todavía no están estudiadas como tal, ¿no? Entonces, nos interesan mucho las prácticas que conjugan la teoría y la acción, ¿no? Que se vinculan con la transformación del espacio como tal, porque creemos que el espacio es un gran productor de distintas realidades sociales, ¿no? O sea, no es solo cambiar la sociedad, sino también intervenir en los espacios que se están produciendo, porque este espacio también reproduce y crea desigualdades urbanas como tal, ¿no? Y para hacerlo siempre tenemos como esta lógica de tratar de vincular, ¿no? Digamos, cuál es la cuestión teórica que vemos en estos problemas como tal, ¿no? Que ellos están orientados a entender qué está sucediendo, ¿no? ¿Por qué la ciudad se produce así? Pero también hay una cuestión práctica, ¿no? Que está vinculada con el diseño como tal, que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué otros modelos hay, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, ¿no? Finalmente yo tengo este, digamos, diagnóstico y la etapa de la propuesta me habla a tomar como una posición respecto a eso, ¿no? Por eso nuestras preguntas de partida tratan de integrar ambas dimensiones, ¿no? La teoría por un lado, pero también el diseño, ¿no? Más propositivo, digamos. Sobre todo porque entendemos que las transformaciones de estas prácticas no van a venir desde arriba, no van a ser el resultado de una norma, de un programa nacional, sino que van a ser una conquista, van a ser el resultado de una lucha y una conquista, ¿no? Que comienza desde nuestros barrios, desde nuestras propias realidades, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creemos que la planificación, el diseño y la intervención urbana son espacios por excelencia donde testear estas prácticas, ¿no? Porque, digamos, se pueden vincular todas estas dimensiones, ¿no? Sobre todo la planificación, porque implica, o sea, no es un proceso individual, ¿no? Siempre es un proceso colectivo. La ciudad misma es una construcción colectiva, como lo mencionamos, y en este proceso reconocemos que la toma de las decisiones está vinculado con los valores e intereses que los distintos grupos tienen, conflictuales, opuestos y todos, y hay que, digamos, concertar, o sea, convivir con esa diferencia, ¿no? Pero bajo criterios de equidad y todo. Y bueno, ¿no? Para ir aterrizando finalmente, ¿cómo estamos tratando de aterrizar toda esta metodología, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques que estamos trabajando, ¿no? Bueno, anterior, un ratito, primero reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Todos estos problemas que hemos mencionado son problemas de naturaleza multidimensional, ¿no? Son sociales, económicos, ambientales, y que finalmente todas estas dimensiones se reflejan en el espacio construido y habitado como tal, ¿no? Entonces, entender la complejidad de esto que estamos tratando. Luego, reconocer, ¿no? La vinculación de estos procesos en el marco de un análisis multiescalar, ¿no? Ya no es solo la casa, la quinta, la vivienda, la escalera, sino cuál es la vinculación, ¿no? Que hay con el problema que está pasando en tu barrio. No es un caso aislado, que está conectado con procesos de la ciudad, y a su vez lo que pasa en la ciudad impacta dentro de tu realidad cotidiana local. Entonces, ese enfoque multiescalar y espacial, ¿no? Y sobre todo entender que en esa transformación, ¿no? En esos saltos espaciales, digamos, hay reglas, hay instituciones, hay sistemas que no podemos ver, pero que están transformando ese espacio, y donde nosotros mismos tenemos como un rol, ¿no? O una posición dentro de estas arreglos, ¿no? Luego, este enfoque más de reconocer los actores, ¿no? Y los poderes que tienen, ¿no? Sobre todo que hay conflictos, hay disputas,
claro, no están escritas, no están claramente visibilizadas, ¿no? Y en esos conflictos y esas disputas, cómo negocian, cómo concertan también, ¿no? Y en ese sentido, entender que el problema de los barrios populares o en general de la autoproducción no puede hablarse de manera separada de la planificación, digamos, pública, ni tampoco de cómo funcionan los mercados inmobiliarios, los mercados del suelo como tal, porque es justamente toda esa interacción entre estos distintos actores lo que está produciendo el modelo, ¿no?, de la ciudad que todos conocemos, ¿no?, que es el resultado de esa interacción, lo que produce lo que estamos viendo, ¿no? Y eso es lo que finalmente nos lleva a poder, digamos, dar el salto más grande, que creo que es finalmente nuestra apuesta final, que es que al final del día estamos hablando de valores, derechos imaginarios, ¿no? Y es lo que nos permite saltar de decir derecho a la vivienda y pasar al derecho a la ciudad como tal, ¿no? Es justamente porque creemos que es el principal espacio que hay que conquistar, es el espacio, digamos, de nuestro imaginario, ¿no? La posibilidad de pensar otros modelos de sociedad y de ciudad que nos lleven a transformar las estructuras, las reglas y los instrumentos que hay para crear otras cosas diferentes, ¿no? Y en ese sentido creemos, ¿no?, que lo urbano para nosotros es entendido como un proyecto colectivo, ¿no?, que es producido a través de una acción colectiva de negociación, imaginación, experimentación y lucha desde distintos frentes, ¿no? Llámese en la academia o en el espacio político después, o digamos, como dijo Jonathan, desde tu barrio, desde tu sector hasta tu ciudad y tu país, por ejemplo, ¿no? Finalmente, la ciudad es una construcción colectiva que es un interés de todos, por lo tanto es un problema público y por lo tanto será una conquista colectiva. Y bueno, para cerrar, brevemente queremos mencionarles algunos de los proyectos que, gracias a la invitación de Ciudad Pública, perdón, de Ciudad Crítica, de Ciudad Crítica, vamos a poder presentarles un poco más de nuestro enfoque. A fin de mes va a haber otro evento como tal, donde le queremos mostrar un poquito cómo hemos hecho ese salto de pasar la intervención de la escalera, del parque, hacia imaginar nuevas áreas de la ciudad. Estas, de hecho, son las propuestas del concurso Vida Urbana como tal, que tuvimos la oportunidad de poder ganar 2 veces, que es un concurso no de diseño nada más, o sea, es diseño del espacio, pero también es intervención urbana, que te preguntaba, ¿y cómo vas a gestionar la informalidad? ¿Y cómo vas a regularizar? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuál es lo ambiental? Que implica hablar justamente de este enfoque integral. Y también te preguntaba quiénes lo van a hacer, con qué actores, cuáles son los conflictos, ¿no? Nos pareció un ejercicio muy interesante porque iba muy dentro de la lógica de lo que nosotros trabajamos, ¿no? Y también últimamente lo que hemos hecho es como que tratar de hablar con los vecinos, como decíamos, de procesos de planificación, para lo cual no hay instrumentos escritos, no hay un manual, no hay una regla, es algo que estamos creando, como dice, experimentación y lucha, de poder hablar con ellos de temas más amplios, ¿no? De hablar de sistemas urbanísticos con los vecinos, de ver cómo puede funcionar esta lógica dentro de los barrios, ¿no? De que el plano de COFOPRI no sea el único referente que existe en todos los barrios populares, sino que podamos alcanzar más derechos que se materialicen en el espacio. Y que bueno, esto, digamos, ha sido un resultado del curso de planificación acción que podemos dictar este año, donde tratamos de poner todas estas ideas, ¿no?, dentro de un marco de tener más espacio para experimentar y para probar. Y bueno, esa sería la presentación que tendríamos para fin de mes. Y nada, muchas gracias a todos y gracias por el tiempo. Muchas gracias a los ponentes de Hábitat. Esta oportunidad tomamos un poco de tiempo para hacer más preguntas, pero los invitamos a todos y a todas el 26 de noviembre, que van a estar presentes también acá en la Facultad de Ciencias Políticas, los ponentes. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Ciudad Crítica les brindamos nuestro agradecimiento a los panelistas por tomarse el tiempo de asistir y participar de esta 7ª mesa magistral. Agradecemos su presencia a los miembros y al público y les invitamos a seguir formando y acompañándonos en este segundo encuentro para la siguiente mesa, que empezará en unos minutos. Gracias. Nace la investigación, la metodología que se ha empleado
el caso peruano y el caso español. En este sentido, son estos países en los cuales se van a comparar los programas que en ellos se han desarrollado. Y bueno, los presento. El programa es Renta Joven en el caso de Perú, y en el caso de España es Bolsa de Vivienda de Alquiler. En el punto séptimo vamos a hacer una pequeña discusión, por temas de tiempo también, acerca de la mirada que tiene Perú desde la noción de derecho a la ciudad. Finalmente, algunas recomendaciones que acompañan esta discusión y cerramos con las conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, esta parte que era la introducción, la parte de describir o conceptualizar la importancia que tiene la vivienda, no solamente como un derecho social o como un derecho fundamental, sino también entendido como ese aspecto que te permite convivir dentro de la sociedad, me parecía interesante, más aún considerando las dinámicas actuales, en donde el mercado, como bien han indicado exposiciones que han precedido, ha cambiado esa lógica, ¿no? De una lógica social de derecho a una lógica de consumo, entendida que se ha visto reforzado incluso por la lógica y el modelo del Estado acompañado del mercado que le acompaña. Por eso es que hablamos de una dicotomía, ¿no? En el caso de, tenemos a veces algunos modelos universales y en otros casos redistributivo, porque uno se encuentra focalizado hacia una lógica de subsidiario, mientras que en el otro lado tenemos a un Estado que sí está presente a través de sus políticas sociales y de los programas que establece. Por lo cual, la dicotomía del rol del ciudadano ya no solamente es como un sujeto de derechos, sino más bien como un cliente dentro del Estado, lo cual hace que la lógica no sea solo del beneficiario, sino también de qué tanta es la mirada clientelar que está detrás de este juego. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya se había explicado que tenemos la lógica de que la vivienda entendida como un derecho social ha pasado a ser entendida como una mercancía. Ahora, a esto se le acompañan tensiones en contextos urbanos sociales, como son la desigualdad, la segregación y la financiarización del suelo. Ahora, en ese sentido, en el caso peruano y en el caso español encontramos una particularidad, no solamente en la forma en cómo se concibe al Estado, la política social que la sostiene, o la forma de los diseños de los programas sociales, sino también la participación que tiene el sector privado. Y es ahí en donde parte la lógica de la pregunta, bueno, del título inicial de esta gobernanza, entendida por la interrelación que existe entre el Estado, actores públicos y ciudadanía. Por eso es que estábamos haciendo una pequeña acotación, ¿no? En el Perú ha habido un rol más de Estado subsidiario, con una política focalizada, con una exclusión de la mayoría, particularmente de los sectores informales, en el caso peruano. En el caso de España, a partir del año 2008, que fue la crisis inmobiliaria, esa política constantemente influida por la lógica neoliberal tuvo que ser cambiada hacia una lógica ya de un modelo más híbrido. Si bien es cierto, se abre el espacio a la financiación, a la inversión privada, también hay un rol del Estado muy presente, principalmente en la regulación de los precios. Y en ese sentido mantiene las bases distributivas, pero también es presionado por el capital inmobiliario. Siguiente, por favor. Ahora, esta parte de la metodología era para explicar, como bien expuse desde el inicio, esta es una investigación que parte de una tesis para sustentar la grado de magíster. Entonces, la investigación tenía este enfoque, ¿no? Cualitativo, crítico, comparativo, en donde estábamos nociones como estado de bienestar, ciudadanía social, neoliberalismo y focalización, que son los ejes críticos dentro del análisis de estos dos programas, y el derecho a la ciudad. Y con el empírico comparativo, que es el objetivo que nos lleva a esta investigación, que es analizar cómo las políticas habitacionales han reconfigurado la ciudadanía y la lógica de justicia social. Siguiente, por favor. Ahora bien, he tratado de ser lo más breve y concisa con referente a la realidad del caso peruano, que creo que a lo largo de esta jornada y de este encuentro se ha, vamos a decir, desmenuzado mucho más la realidad en cuanto al tema de vivienda, de urbanismo, de planificación, ¿no? Desde los años 80, con la crisis económica, la hiperinflación y el debilitamiento estatal, luego en los años 90, con las reformas estructurales y la consolidación del mercado neoliberal. Pero acá hay un tema que
es importante acotar es el cambio de la noción de la vivienda como derecho a un bien de capital o bien de consumo. En la Constitución del 79 se reconocía a la vivienda como un derecho. En el caso de la Constitución del 93, esta lógica cambió, no solamente por el índice o el aspecto económico, sino también por la lógica de política que había detrás. A través de ello, y eso es un punto que sí me parece importante de acotar, es que muchos de los lineamientos, tanto en políticas públicas como en diseño de programas, se ven reconfigurados, porque la Carta Magna que rige cualquier país como una constitución no lo contempla. Estamos hablando no solamente de una lógica mercantilista de un derecho, sino también del desplazamiento de otros aspectos y de otras normativas que también deberían estar comprendidas en la misma. Esta es una realidad general. Ahora, ¿qué pasó en la vivienda? En especial con la liberación del mercado inmobiliario, que empezó su auge, y la mercantilización del acceso. Hubo, en el caso también de este sector, una reducción del gasto público y una dependencia al crédito privado, que es, vamos a decir, el eje transversal de cualquier persona que hoy en día piense en una vivienda. Yo creo que por sí solo el cubrir el coste siempre tiene que estar de intermediario el sector privado. ¿Y a través de qué? De la banca. Siguiente, por favor. Que también ha tenido una historia un poco fragmentada, al igual que la peruana, hay una particularidad, porque su constitución del 78, que dicho sea de paso es la que sigue vigente hasta la fecha, considera el derecho a la vivienda como el derecho a la vivienda digna como un derecho social. Además, que en los años 80 había y una universalización de los servicios sociales. Un aspecto no diferenciado y no alejado de la realidad que se persigue hasta la actualidad con cualquier tipo de servicio social que se solicite. Ahora, en el caso de la vivienda en particular, hasta los años 80, recordemos el contexto mundial, había esa lógica de construcción de vivienda social y regulación del alquiler. Sin embargo, en los años 90, con toda la presión externa y la modificación, tenemos una liberalización del suelo y la entrada de capital extranjero en el sector de vivienda. ¿Qué es lo que pasó? Todo este auge, esa inserción, esa influencia neoliberal llevó a que en el 2008 estalle la crisis, llevando a una mayor financiarización de la vivienda y una mercantilización del acceso. En ese momento, el mercado, la importancia que había tenido y a la crisis a la que llevó, es ahí donde nuevamente se recurre a la lógica de la presencia del Estado. Por eso es que desde ahí se indica que nos encontramos en un periodo del neo-keynesianismo. ¿Por qué? Porque se está nuevamente solicitando la presencia de este ente estatal para poder regular, porque muchas veces el mercado por sí solo, aunque se diga que se regule, comete fallos. Y en este caso, uno de los fallos más importantes, no digamos más importantes, sino el más visible fue en el sector de la vivienda, especialmente en España. Por eso es que, a partir de la fecha hasta la actualidad, se ha manejado un Estado con un rol híbrido, que si bien mantiene en su marco normativo la lógica social, también convive con dinámicas. Ahora bien, lo que yo les vengo a presentar son dos programas sociales. Como bien mencioné, toda política habitacional responde a una política social, y esta política social, a su vez, ¿cómo se ve en la práctica? ¿Cómo una persona sabe si realmente el Estado está planteando políticas públicas que respondan a las necesidades? Porque recordemos eso, una política pública surge, existe una necesidad en un espacio, en el servicio que se brinda. En este caso, en la vivienda, tenemos renta joven. Yo no sé si alguno de los presentes ha escuchado de este programa, pero les comento que a partir del año 2019, el Estado peruano, a través del Ministerio de Vivienda, propuso el programa Renta Joven, que lo voy a hacer. Ahí en el PPT lo que pueden ver son los requisitos. Lo que yo les voy a explicar es cómo funciona. En un inicio funcionaba que cualquier joven en ese rango de edad podía presentar si requería la necesidad de una vivienda, y el Estado lo evaluaba previamente y le daba un porcentaje en el año 2019, porque esto ha ido creciendo de acuerdo a los UIT, ha ido variando, en que presentaba 500, de los cuales 350 se iban para costear el coste de alquiler y 150 funcionaba como un ahorro para la cuota inicial de una vivienda propia. Esa era la lógica por la cual nació. Ahora, el problema que yo he encontrado con mi investigación, pero creo que por el tiempo no voy a poder explicar en mucha profundidad, es las deficiencias que han habido, porque cualquiera pensaría que encontrar
encontrar vivienda en nuestro país puede ser relativamente sencillo. El problema es el tipo de vivienda que te pide el Estado que tengas. Y es allí el problema, en el cual recae mi investigación, que es la lógica tan focalizada que ha tenido que ha llegado a un filtraje extremo en cuanto a los requisitos que debes de cumplir. No solamente basta con que seas ciudadano, no solamente basta con que no tengas los ingresos suficientes para construir una vivienda, sino que incluso tienes que buscar una vivienda que tenga licencia de construcción. Y haciendo las investigaciones, precisamente, ¿cuáles son los distritos que cuentan con licencia de construcción? Ya. Sacamos la lógica de los distritos. No son distritos periféricos, son distritos que se encuentran en la zona urbana, que son muy pocos. Ahora, luego de eso, investigas el coste de vida que implica vivir ahí. ¿Cuánto es el monto de alquiler que te piden? Que está bordeando más de los 500 soles. Entonces, una de las primeras críticas que se realizaba en la investigación era precisamente eso, ¿no? De que si estamos hablando que en estos lugares una vivienda y el Estado solamente te subvenciona 350, el resto tendrías que financiarlo tú, y encima a ello se ahonda el tema del coste de vida por el lugar en el que te encuentras, gastos de mantenimiento del espacio. Entonces, esa lógica del Estado de querer apoyar e incentivar que la persona pueda empezar en el cambio o en el camino para tener la vivienda propia a través de esta lógica de renta joven resulta ineficiente, porque incluso el Estado simplemente actúa como un intermediario. Es el propio ciudadano quien de a pie tiene que ir, buscar información, cotizar los lugares, investigar cómo puede ser el mejor lugar para vivir. Entonces ahí es un primer problema, no solamente por los requisitos que te piden, sino también el actuar que tiene el Estado, que ya ni siquiera es un rol activo ni de intermediario, sino más bien un rol de observador. Es decir, yo Estado espero que el ciudadano busque el mejor lugar para él y que cumpla con mis requisitos. Yo solamente lo financio, nada más. Ahora, les presento el programa Bolsa de Vivienda de Alquiler en España. Siguiente, por favor. Es similar. El Estado brinda un subsidio, pero aquí hay una particularidad. Si en el caso peruano el Estado simplemente era un observador, en España, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, es un rol activo, tiene un rol activo. Es decir, no solamente espera que el ciudadano busque la vivienda, sino que a través, vamos a decir, quiero poner un caso práctico. Son dos personas, una persona que quiere alquilar su vivienda y una persona que está buscando dónde vivir. En ese sentido, la persona que está cotizando, que está poniendo en alquiler, puede ir al ayuntamiento y decir: alquilando mi vivienda, quisiera ver si cumple con los requisitos. En ese sentido, el Estado revisa las condiciones mínimas y si esta vivienda tiene algunos problemas, sea de mantenimiento, sea de construcción, los soluciona, les brinda y los deja en estado ok, y los pone ahí como una especie de catálogo. Es decir, cualquier ciudadano se puede acercar al mismo ayuntamiento y indicar: quiero alquilar en determinada zona. Y el Estado le indica: tengo estas opciones para que tú puedas alquilar con este costo, que incluso está muy por debajo del promedio de metro cuadrado que podrían cobrar normalmente el sector privado. En este caso, lo que doy a demostrar es que puede haber una práctica del Estado y no necesariamente tiene que ser el Estado un observador externo. ¿Sí? Quiere decir que cambio, que se cierra la posibilidad de la inversión. Todo lo contrario, porque convive con la inversión privada, pero sí se pide que tenga un rol activo, para que de esta manera el derecho a la ciudad que tanto estamos viendo no se quede como una simple lógica de dónde vivir, sino también cómo vivir. Siguiente, por favor. Aspectos, ¿no? Del ciudadano social a un ciudadano de mercado, el derecho a reproducir y habitar la ciudad, la gobernanza, los efectos socioespaciales, y algo muy interesante que también voy adelantando de lo que se encontró en la investigación, que es que aquellas personas que encontraban dónde vivir, en el caso peruano, que podría ser en distritos como Miraflores, Floribre, Magdalena del Mar, San Borja, las personas, ¿cuánto tiempo ustedes estiman que se quedaban a vivir debido a estos costos? No pasaban de los 3 meses. Entonces, si a una persona planea un estilo de vida o proyecta un futuro, con ese coste de vida que tiene, con esa temporalidad de 3 meses, incluso he encontrado personas que solo han alquilado para 1 mes. Entonces, un programa no tiene éxito en ese sentido porque no es sostenible. La persona no puede
mirar a largo plazo porque está constantemente pensando en que tiene que buscar otro lugar donde vivir. Que muchas veces las personas están más de 8 años, más de 9 años, incluso hay personas que tienen 15 años participando de este programa y el Estado todavía lo sigue brindando. Siguiente, por favor. Y luego, el aspecto de la juventud. En el caso peruano te exigen ser joven, en caso español no. Simplemente necesitas tener una vivienda, perfecto. Lo encontramos, lo buscamos. En el Perú se ha hecho tanto ese hecho de filtraje que cada vez, yo digo, en muchos ambientes de investigación menciono, es como ganarse la tinta, ¿no? Tiene tantos requisitos que al final si lo logras, tener una vivienda es porque cumpliste y le diste a ese premio, ¿no? Porque es muy complicado, no muchos lo hacen. Entonces, por eso es que me pareció muy interesante poder presentarlos porque te permite discutir esa nueva lógica de habitar, esa tensión, esa dicotomía que puede existir entre el buen vivir o el simple hecho de vivir en un espacio, porque también hay que convivir. Como bien mencionaba, ese derecho a la ciudad que es transversal y que hasta la fecha se encuentra en discusión, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, algunas recomendaciones que yo realizo son principalmente esa lógica de la universalidad. No segmentar tanto el derecho a la vivienda, sino más bien lograr que sea universal. Siguiente, una gobernanza pero habitacional. Luego, una regulación del mercado que puede sonar muy, no sé, radical o muy contra el sistema, pero creo que sí se puede lograr. Si países como España, incluso en países como Chile y Argentina también se está dando, esa medición del metraje del metro cuadrado también puede ser importante. ¿no? No dejar que el mercado regule todo, porque como se ha demostrado también se equivoca. Y las fallas no son a corto ni mediano, sino también incluso a largo plazo. Y luego establecer la política social como una política de derechos, ¿no? Que permita romper con esa lógica focalizada y crear, diseñar, monitorear programas dentro de un marco normativo robusto, pero que consolida la vivienda como una condición de ciudadanía y de vida digna, no como una mercancía subsidiaria como persiste hasta la fecha. Gracias. Tenemos ahora el placer de continuar con Oswaldo Ruiz Aragón, quien nos presenta la ponencia titulada Entre pitucos y chetos, desigualdades urbano-espaciales en Lima y Buenos Aires. Mi compañera que acaba de tener una gran exposición, va a ser difícil superarla. ¿Por qué entre pitucos y chetos? Pitucos obviamente la clasificación peruana y en Buenos Aires el equivalente sería chetos. Siguiente diapositiva, por favor. Este trabajo es una aproximación cualitativa hacia el fenómeno de desigualdades tanto en Lima como en Buenos Aires. No profundizo tanto ni soy tan metodológico. Vamos a ver un poco en una introducción, algo conceptual, la gobernanza sobre todo. Cómo se manifiestan las desigualdades a través de dos casos dicotómicos, tanto en Lima como Buenos Aires. En el caso de Lima, el caso de Pamplona, alta en gasolinas, y en el caso de Buenos Aires, la vida de Río Bueno y Puerto Madero, y al final vemos las similitudes de los casos y las conclusiones. Siguiente diapo, por favor. Como todos sabemos, las desigualdades urbanas en América Latina la vivimos en el día a día, en transporte público, espacios públicos, donde todo el día hemos venido hablando de ello. Pamplona, alta y gasolinas son casos dicotómicos que escogí porque, bueno, yo vengo trabajando como voluntario en Pamplona Alta hace ya 2 años y también tuve la oportunidad de estar en Rodrigo Bueno. Son espacios muy desiguales, son zonas con mucha diferenciación social. Y me hice la pregunta, ¿cómo se manifiesta y reproduce las desigualdades urbanas-espaciales en estas grandes ciudades latinoamericanas? Siguiente diapo, por favor. Para este trabajo vamos a usar 3 conceptos básicos: la segregación socioespacial urbana, la gobernanza urbana fragmentada y el derecho a la ciudad. Como todos ya hemos venido hablando, el derecho a la ciudad es el acto de los sectores de tomar los espacios públicos y de modificarlos, como bien lo decía Lefebvre. La gobernanza urbana fragmentada es algo que vemos en nuestro día a día, con gobiernos locales acomisados, y la segregación socioespacial la vemos en la diferenciación o el agrupamiento de un determinado grupo social en una zona específica. Siguiente diapo, por favor. Acá tenemos 2 mapas de las 2 ciudades. Como podemos ver, Lima con sus 43 distritos es una ciudad altamente fragmentada en los conos y en el centro de Lima moderna,
como ya todos sabemos. En el caso de Buenos Aires es un tema muy curioso, porque tenemos la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es como Lima moderna, digamos, y el centro histórico y el centro financiero de 3 millones, y de ahí tenemos el conurbano, que son como los conos de Lima, donde vive la mayoría de la población y no tiene los servicios que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires. Siguiente diapo, por favor. Como ya sabemos y como ya dije, Lima metropolitana es gobernada por los 43 gobiernos distritales y por el gobierno central a través de la ATU y demás políticas nacionales que intervienen y que actúan en el gobierno local. En el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires se rige bajo este régimen dicotómico y a veces es un poco complejo. Argentina es un estado federal y la ciudad autónoma de Buenos Aires está dividida en 3 poderes autónomos: la jefatura de gobierno, la legislatura y su propio poder judicial, instituciones y servicios que solo sirven a los 3 millones de porteños, y el resto, los 12 millones de conurbano, está bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata. Lo que hace que esta división gubernamental hace de que en la ciudad capital tengan servicios mucho más diferenciados o mucho más especializados que en el resto del conurbano, donde tienen servicios de peor calidad. Inclusive las redes de infraestructura masiva solo sirven a la ciudad autónoma y no al resto del conurbano, lo que hace de que alguien que vive en conurbano y trabaja en el centro de la ciudad pueda perder hasta de 3 a 4 horas en el transporte público, a pesar de que existe trenes. Algo que también puede tomarse en cuenta en Lima, lo vemos también en el tema del transporte público, con las demostraciones de los conos hasta Lima moderna. Siguiente diapo, por favor. Las lógicas de crecimiento urbano en ambas ciudades. En Lima hemos tenido el crecimiento de los barrios de Jaiz, como ya dijo, desde hace varias décadas, como ya todos sabemos, y en los barrios modernos consolidados. En el caso de Buenos Aires podemos ver que también existen los barrios exclusivos tipo La Molina, el área de Nordelta, que es muy parecido a Miami, las zonas de los humedales que han sido convertidas en barrios de lujo, y también tenemos casos como Puerto Madero, que vamos a ver más adelante, que es un barrio exclusivo, pero también tenemos barrios precarios, que son las villas miseria, acá están los asentamientos humanos, y también tenemos un tema de indigencia fuertemente en contexto de la crisis generalizada de la ciudad. Siguiente diapo, por favor. Acá podemos ver un poco el tema de Lima, vemos la diferenciación entre fácilmente un tema que sale de verdad es el tema de los espacios verdes, los mapas satelitales, ¿no? Cómo los espacios verdes se centran en las zonas centrales y consolidadas de la ciudad, como un ejemplo, ¿no? Y vemos más en específico la zona de Pamplona Alta y Casuarinas, ¿no? Vemos totalmente la diferencia entre ambas lógicas de construcción, las diferenciaciones sociales y la diferenciación de infraestructura y demás. Siguiente diapo, por favor. Para poner en contexto el tema de Pamplona Alta y Casuarinas, en la década del 60, en vista de que en un contexto de desborde popular las clases más pudientes se alejaron del centro histórico, y Pamplona pues en los 80, debido a que las poblaciones que llegaron fueron ubicadas de Villa El Salvador y también por el tema del terrorismo, y no pudieron llegar hasta la zona de Ciudad de Dios, que ya estaba todo poblado y empezó a tomarse. Se calcula que hay actualmente 95.000 personas en las zonas de asentamientos humanos en Pamplona Alta, sin acceso a servicios básicos, sobre todo agua y desagüe. La mayoría de gente en las calles principales tira sus desechos. En general, el gobierno de San Juan de Miraflores, el gobierno local, no tiene una presencia activa dentro de esta zona. Existe una gran tasa de corrupción, como en todos los gobiernos locales. Hay una alta desconfianza de los pobladores, pero los vecinos de Pamplona se autoorganizan a través de su propia organización vecinal y a través de ONGs que van a colaborar y tratar de solucionar problemáticas en materia de infraestructura, de acceso a servicios y demás, ¿no? Hay un muro de vergüenza, el muro famoso que divide el Turco de San Juan y Miraflores. Existe esta fuerte diferenciación social porque, por ejemplo, en Pamplona Alta existe, como podemos ver, no hay casi nada, o sea, inclusive no hay acceso de transporte público, solo hay unas pequeñas combis que te llevan, y hay una línea que sale en Nueva América que te llega, pero que dejó de funcionar tuvo momentos en que no funcionó por el tema de las extorsiones, y cuando no funcionó, prácticamente todos los 25.000 personas como aisladas del resto de las conexiones al Turco, por ejemplo. Y caso contrario, en Casuarinas, nadie usa transporte público porque todo está diseñado para el automóvil. Ahorita hay proyectos de parte del Ministerio de Vivienda, estudios y evaluación de hacer alcantarillados aéreos y demás emprendimientos sociales para luchar contra el principal problema de esta zona, que es el saneamiento y el acceso a agua potable. Siguiente diapositiva. En el caso de Buenos Aires, podemos ver el crecimiento urbano
totalmente de centro-periferia, desde la ciudad autónoma y el conurbano. Y aquí tenemos aquí Puerto Madero, que está en la ciudad autónoma, en pleno corazón de la ciudad, a pocas cuadras del microcentro, el centro del poder político del país. Y detrás de esta zona de los casinos de lujo tenemos la Villa Rodrigo Bueno, que es una villa de 3.000 habitantes, un asentamiento informal, junto al parque de la Reserva Costanera Sur. Siguiente diapositiva. Empezamos a hablar con Puerto Madero. Fue construido sobre un viejo puerto abandonado, construido en el siglo XIX, y a partir de 1990 lo degeneraron como un barrio de lujo. El metro cuadrado es el metro cuadrado más caro de toda América Latina, con $11.000 puede llegar un metro cuadrado de un departamento de Puerto Madero. Y contrariamente, a unas cuadras está la Villa de Rodrigo Bueno, que se fundó en la década de los 80, era un boteo abandonado y abandonado de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un primer momento, inicios del siglo XXI, buscó desalojarlos y reubicarlos, pero esta reubicación se iba a hacer en el conurbano, lejos de sus fuentes de trabajo y de obtención de ingresos. Hay otros casos que el gobierno local en esa época logró desalojar y ubicar y los mandó al conurbano, como el caso de la aldea gay, que era también una villa que se ubicaba en los predios de Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, donde lo lograron desalojar, pero según las estadísticas nos demuestran de que les dieron el dinero y demás, pero no lograron ubicarse fehacientemente, no pudieron gestionar compras de terrenos y terminaron en una situación de alquiler y de no tener una vivienda digna y de inestabilidad. Puerto Madero se ha elegido como el barrio de lujo más importante del país y de América Latina, con una activa vida nocturna. Es uno de los barrios más seguros de todo el país. Y irónicamente también se dice que la Villa de Rodrigo Bueno es el asentamiento informal con el metro más caro de todo Buenos Aires, un metro cuadrado que no te da agua, ni te da desagüe, ni te da electricidad digna. Y contrariamente, muchas de estas personas en estos últimos tiempos se han organizado y han hecho frente a las políticas de expulsión del gobierno, y el gobierno, a partir de los últimos años, ha venido cambiando sus políticas hacia políticas de integración de esta población, que es en su mayoría, hay que decirlo, migrante, bolivianos, paraguayos, peruanos, siendo la calle inclusive una curiosidad que su calle principal se llama Imasumac. Y el gobierno local tiene una activa participación, y en vez de seguir estas políticas de desalojo, ha optado por políticas de integración, construcción de viviendas sociales, lo que también implica una serie de procesos que puede originar procesos de gentrificación urbana, pero tiene una visión mucho más activa y mucho más presente que, por ejemplo, el gobierno local de San Juan y Miraflores, que no tiene prácticamente ninguna intervención más allá de que cobran impuestos locales. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos algunas similitudes interesantes entre los dos casos. La segregación social entre ambas situaciones, ¿no? La gente de Puerto Madero, la gente de Casuarinas, vive totalmente alejada de la otra realidad de Pamplona o de Villa Rodrigo Bueno. Existe esta fuerte distinción social en contextos de sociedades fuertemente excluyentes y fuertemente jerarquizadas, como son las latinoamericanas. Existe hacer frente a los desafíos o tener una presencia activa ante las presiones del gobierno local o las presiones de otros actores. Existe evidentemente una fragmentación en la gestión urbana que se puede ver en Lima con el tema de los 43 distritos, la diferencia de capacidades, la ausencia de la escolaridad de Lima, y tal vez la intervención del gobierno local, del gobierno nacional, a través de, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda con su política para Pamplona, con su proyecto Pamplona, o los programas sociales como el 65, ¿no? O sea, la actuación es del gobierno central, no del gobierno local. En el caso de Buenos Aires existe el gobierno local sí existe, pero igual hay una fragmentación de funciones con el resto del conurbano, lo que hace que los servicios en el conurbano sean mucho peores y que a la gente que vive, por ejemplo, en Villa Rodrigo Bueno no le convenga irse al conurbano. Existe esta lógica urbana centro-periferia, a diferencia de Lima, que tenemos varios subcentros. En Buenos Aires solo existe este centro, que es el centro de la ciudad autónoma, los servicios públicos diferenciados, obviamente, y existe la fuerte mercantilización del suelo urbano, como en Puerto Madero, que, como ya dije, el costo del mercado es altísimo, y de hecho son unidades, y muchas de sus unidades están sin usar por el tema de la especulación urbana. Siguiente diapositiva. Pasemos al siguiente para llegar a las conclusiones. Podemos decir que la segregación se expresa
se expresa a través de las políticas urbanas diferenciadas para los barrios ricos y los barrios consolidados, y que también viene aunada por nuestras estructuras sociales excluyentes. Un caso interesante del tema de que el ejemplo latinoamericano desolucionado de buscar la reducción de estas desigualdades sería el caso de Medellín con su política de descentralización metropolitana y de sesgo en favor de la inversión de los barrios pobres con su urbanismo social. Ha sido un gusto compartir esto con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Nos acompaña aquí también gratamente Diana Salazar Ramos, que va a presentar a continuación la exposición titulada Más allá del derecho a educarse, el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como infraestructura en disputa por la democratización universitaria. Adelante. Bueno, buenas noches con todos, gracias por quedarse hasta esta hora y también a los organizadores. Bueno, como tal dice el título de mi ponencia, yo estoy abordando a través de un ensayo lo que es sobre todo el giro infraestructural, ¿no? Como marco conceptual, y por otro lado también hablar de un tema que quizás no se ubica mucho dentro de los estudios urbanos, que es el campus como infraestructura, sobre todo el campus de la universidad y en particular en el marco de las formas universitarias. Entonces, siguiente por favor. Bueno, un poco para también explicar de dónde yo entiendo quizás este problema que intento discutir. Por un lado es que entendemos primero por democratización universitaria, ¿no? Y esto viene claramente de la tradición de la Reforma de Córdoba, ¿no? Donde justamente los estudiantes se organizan para luchar en dos frentes. Por un lado, por la disputa por el gobierno universitario, es decir, que los estudiantes tengan voz y voto dentro de este, y también en esta lucha por vincular a la universidad con la sociedad, con los problemas de la sociedad, ¿no? Es decir, salir de los claustros, ¿no? Por otro lado, esa ya como tal el giro infraestructural, ¿no? Que digamos más un marco como tal es digamos una propuesta, ¿no? Donde esta emerge quizás de esta nueva forma de entender infraestructuras. Para eso también hay toda una discusión previa, ¿no? Que viene del giro postsocial, donde se agota el ver a las construcciones, ¿no? Como entidades, pues, no digamos quietas y estáticas, pasa el giro postsocial, donde se toma también el papel de los sujetos dentro de la construcción de los espacios, y luego ya viene el giro infraestructural, donde también se reinterpreta quizás, ¿no? Estas construcciones, ¿no? Ya nombrándolas como infraestructuras, y también señalando cómo es que estas infraestructuras organizan y median la vida urbana, ¿no? También activan distintos tipos de relaciones sociales dentro de ese entorno. Y por otro lado está, siguiente por favor, el tema de los equipamientos urbanos, que no es un concepto muy desarrollado, pero sí hay algunos artículos, sobre todo en Colombia, donde hablan sobre estas infraestructuras de instituciones públicas que ofrecen servicios a la sociedad y que en cierto grado también forman parte de los espacios públicos, ¿no? Nuevamente como pasa en Colombia con las bibliotecas o los colegios, es al menos de ahí donde se acaba con la literatura, pero también tomo una crítica que está un poco antigua, ¿no? En la que también se complejiza esta forma de ver el equipamiento como desde una mirada quizá normativa, vertical, bajo la cual se construye y se construye también para qué, cómo funcionan y se entienden los espacios, ¿no? Donde hay un poder central que define cómo se debe comprender y también utilizar esos espacios con nuestras construcciones, ¿no? Y bueno, un poco igual para hablar de lo metodológico, este ensayo es la fuente de información. Realmente mucha de la información la he tomado de mi propio paso por San Marcos, ¿no? Dentro del movimiento estudiantil, donde justamente he podido conocer un poco de primera mano cómo se gestan, por ejemplo, las universitarias, cómo surge, cambia esta forma de la tradición de la política estudiantil, pero claramente igual, bueno, con su relación de literatura académica y también literatura gris y fuentes digitales, porque recurro mucho también dentro del ensayo a las propias manifestaciones de los gremios estudiantiles, en tanto como comprenden sus propias luchas, ¿no? Entendiendo que también la toma universitaria, eso no lo desarrollé conceptualmente, pero vendría bien explicarlo también, que las tomas en sí son medidas de fuerza, ¿no? Que se realizan después de un largo proceso de agotar discusiones, instancias de diálogo, y en ese sentido constituyen una herramienta política de los estudiantes, ¿no? Para conseguir fines políticos. Entonces, lo siguiente, entonces yo quise traer esto a colación a partir de 3 casos, quizás no tan similares, pero que sí pueden ayudar a explotar un poco de estas miradas. Primero, la toma del campus de septiembre de 2019, la toma por el bypass, ¿no? Esa fue la causa donde había este riesgo de que la construcción del bypass
campus, ¿no? Y la toma universitaria surgió como, por un lado, como una herramienta política de protesta en el sentido de que esto se dio una vez se conoció que el rector estaba, pues, digamos, por lo bajo, coordinando con la municipalidad, ¿no? Pero también se dio como una forma de defensa fáctica de un poco como que ahí se ve en los titulares, ¿no? Que era una forma también de resguardar el campus con el propio cuerpo de los estudiantes, egresados, docentes, ¿no? Y en ese sentido, justamente se ve cómo se activan esas otras articulaciones. Siguiente toma es la de toma del campus en enero del 2023, que la causa, bueno, quizá la formalmente explícita es la de brindar el espacio, brindar el campus como un espacio de resguardo, como una suerte de caja de resonancia, ¿no? A las organizaciones regionales que llegaban a la capital para continuar las protestas nacionales, ¿no? En el marco de la crisis política, en el marco de la vacancia de Pedro Castillo, tras lo cual las distintas regiones se vienen levantando de protesta, ¿no? Y tras los asesinatos del gobierno de Dina Boluarte, pues llegaban a Lima para poder seguir pidiendo justicia. Y en ese sentido, la toma sí sirvió como una herramienta política de protesta, en donde también los estudiantes se solidarizaron. Lo que pasaba, pero también, nuevamente, lo que veníamos hablando de la reforma de Córdoba, fue un momento donde se dio esta articulación con la sociedad, de la universidad con la sociedad de mayor claridad, ¿no? Y bueno, como ya sabemos, pues esto desembocó en la intervención violenta del campus universitario por parte de la policía. Y la siguiente, porfa, es la de la octubre de 2024, el 7 de octubre, donde la causa de esta toma, la cual es por las acusaciones, ¿no?, de corrupción al proceso electoral universitario, ¿no?, de parte del comité electoral, ¿no?, además de la amenaza de la violación de la autonomía de gremio por parte de las autoridades, ¿no?, a partir de la modificación del artículo 188 del estatuto, que también terminó abruptamente a raíz de las elecciones superiores de los estudiantes que se encontraban en el campus por parte del personal de la universidad, personal no identificado y operadores políticos de la universidad, ¿no? Y en ese sentido, sí, el campus, o bueno, la toma en sí fue una herramienta como tal política de protesta, ya que se buscó paralizar, ¿no?, las actividades académicas administrativas con el propósito de generar, ¿no?, de buscar una respuesta hacia las demandas que se venían ya presionando por distintos canales, ¿no?, de la autonomía gremial como de las irregularidades en el proceso electoral. Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir al punto, esencialmente el argumento central de desarrollo es que estas tomas manifiestan dos lógicas contrarias, ¿no? Por un lado, la lógica de las autoridades, que se asocia mucho más a este marco conceptual de los equipamientos urbanos que de lo que les había hablado, ¿no? Esta lógica centralizada, ¿no?, donde este equipamiento, como puede ser el campus, en tanto que es un espacio de una institución pública, ¿no?, que brinda, pues, el servicio de la educación, es, digamos, resguardada mediante tanto personal, trabajadores de la universidad, como por parte de la policía, como parte de distintas herramientas también, para cumplir un determinado rol, ¿no? Se usa mucho el discurso, bueno, acá no le puedo hacer, el hecho de que se alude mucho, ¿no?, a la defensa del orden, de la infraestructura, del patrimonio. Entonces vemos también un poco esto lo tomó del paper de Leal, ¿no?, que habla de un poder central y un poder periférico, ¿no? Donde hay un poder central, ¿no?, que define o que defiende cómo se entiende y cómo se debe utilizar una construcción como es el campus universitario. Y por otro lado está la lógica de los estudiantes, que bajo la mirada del giro infraestructural conciben al campus como una infraestructura que justamente forma parte, ¿no?, de un entramado de relaciones sociales en un momento político determinado, donde se activan distintas relaciones sociales, ¿no?, solidaridad, fraternidad, colaboración, etcétera, de cosas, ¿no? Entonces es allí donde, por ejemplo, es esta foto de acá, que es de la toma del 2023, donde se ve con mayor claridad esta forma democratizante, es decir, de usar el campus para algo que trasciende los fines académicos y administrativos y que también coincide justamente con lo que se buscaba en la reforma de Córdoba, que era vincular la universidad con la sociedad, ¿no? Y por otro lado también sucede en otros casos, como por ejemplo cuando los vecinos de la UB3 denunciaron los ruidos de San Marcos, ¿no?, incluso denunciaron a la rectora ante la Municipalidad de Lima, y los estudiantes también se solidarizaron porque ellos a la par unían esta denuncia con el hecho de que los
fondos recaudados del estadio no se traducían, por ejemplo, un mejor rendimiento universitario, una mejor calidad académica. Entonces, es justamente esa forma de entender el campus como algo que no es propio de una sola persona, de una sola institución, sino es algo que afecta, ¿no? Y construye también esto comunidad, ¿no? En ese momento hubo un acercamiento entre vecinos y estudiantes, por ejemplo. Siguiente. Y también como dos ideas secundarias, también está el tema bastante claro de la represión física y la violencia que sufren los estudiantes en las tomas, como se dio en el 2023, como también se dio en octubre del año pasado, ¿no? Donde podemos quizá también argumentar que esta es la expresión más cruda de lo que es la ideología y los equipamientos, ¿no? Es hasta qué punto ese poder central utiliza qué herramientas para poder defender cómo se concibe el campus universitario, ¿no? Sea a través de la violencia de Estado, a través de la policía, o sea también a través de su propio personal o personal contratado para, digamos, expulsar, ¿no? A los estudiantes que están utilizando el campus bajo una lógica completamente distinta, ¿no? Y por otro lado también está, eso es algo un poco más quizá cotidiano, el hecho de cómo la seguridad, ¿no? Que es parte de esta lógica de la ideología de los equipamientos, justifica esta represión, ¿no? Y que garantiza justamente el que se mantenga este poder central que define cómo se debe utilizar el campus. Eso, y finalmente está también otra idea que podemos sacar de eso, es el campus como actor político, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que bueno, les he comentado, ¿no? Que la toma del campus es una herramienta política, ¿no? Para conseguir también objetivos dentro de los estudiantes, pero a la vez, ¿no? Digamos, el proceso de cómo se implementan las tomas en San Marcos se ha podido desarrollar, por ejemplo, eso sobre todo se ve, creo, en la toma de este año, de septiembre, cómo es que también el campus se apropia, se convierte en la práctica de un actor político más dentro de los estudiantes, no solamente como una herramienta, sino como un elemento más dentro de esta. ¿Por qué? Por ejemplo, en la toma de septiembre no solamente se garantizó la toma como tal, es decir, la toma de puertas o la paralización de actividades administrativas, sino que también se usó para desarrollar otras actividades, como también se desarrolló la toma del 2023, ¿no? Se dieron huellas comunes, se dieron jornadas culturales, también se dieron clases abiertas, llegaron varios docentes, no muchos, pero sí varios docentes, a, digamos, simplemente generar un espacio de discusión, de conversación, reconociendo que esta toma no es ajena también, por ejemplo, a otras fines, como por ejemplo los académicos, ¿no? En ese sentido, pues eso por un lado, y por el hecho de la mayor pacificación de las pintas dentro de las paredes del campus, ¿no? También un poco rompiendo con esa idea del poder central de cómo se debe usar el equipamiento y apropiándose de este como una infraestructura, ¿no? Como un elemento vivo, con lo cual a través de las pintas y a través de las fotos de esas pintas, por lo que sean borradas, uno puede saber qué cosas se pedían, qué cosas se hacían en ese momento. En ese sentido, el campus se vuelve básicamente como un archivo vivo, ¿no? Como un interruptor más de la lucha estudiantil. Y las pintas que no son borradas quedan para posterior y la gente sabe cuando pasa qué pasó aquí, que se estaba reclamando, ¿no? Y por más que se borre, digamos que a la par de que también se ha tomado como una herramienta muy importante de la fotografía dentro de la zona, es que también se puede tener constancia de por qué se dio esto en este momento, ¿no? Entonces, ya para cerrar, básicamente es un poco reforzar lo que les había dicho, ¿no? Estas tomas universitarias, esta forma de entender las tomas, estas dos lógicas, manifiesta una, digamos, quizá contradicción entre las distintas formas de ver el campus, ¿no? Que hay que ver los medios necesarios para que eso se dé de esta forma, y por otro lado, cómo la forma en la que los estudiantes se relacionan con el campus a través de las tomas activan lógicas, la lógica infraestructural, ¿no? Activan solidaridades, redes de apoyo, redes internacionales, interestamentales y también puede dentro de la sociedad. Siguiente, por favor. Y con ello, finalmente, esta tensión también nos invita a pensar, ¿no? Que esta lucha por la democracia de la reforma que ataca principalmente el hecho de convocaba, sobre todo el hecho por el gobierno, por libertades académicas, por libertades políticas, también puede pensarse desde la democratización del campus en tanto espacio, en tanto territorio, en infraestructura, ¿no? Es también una lucha viva por apropiarse de un elemento tan importante para la memoria de San Marcos como lo es el campus,
¿no? En tanto, a diferencia de otras universidades que pueden estar, digamos, disgregadas, en San Marcos se tiene un campus con una trayectoria como tal, y por lo tanto también el poder seguir utilizando el campus para fines no académicos y administrativos representa también una lucha por la democratización de la universidad pública, ¿no? Así es. Agradecemos la presencia y participación de cada uno de los ponentes, brindando aquí la discusión de sus investigaciones e ideas para contribuir con esta mesa. Invitamos ahora al comentarista de esta ocasión, Adrián, magistra de Arequipa. Muchas gracias por quedarse hasta estas horas de la noche. Es algo repetitivo, pero creo que es válido seguirlo diciendo. Creo que hay un ánimo a discutir y a conversar y a dialogar en un espacio como es la academia, pero creo que quienes podemos cambiar esas lógicas somos nosotros, ¿no? Que estamos aquí tratando de motivar e impulsar una nueva forma de crear conocimiento. Bueno, yo tengo, ¿cuánto tiempo? ¿15 días? 15. Ya, ok. Entonces voy a tratar de ser igual resumido. Bueno, felicitarles por las ponencias, por los trabajos presentados. En caso solamente me voy a enfocar en las ponencias porque creo que como acto comunicativo también es importante darle ese énfasis a lo que debemos priorizar, digamos, en el momento de exponer, ¿no? En el caso de Leslie, primero creo que agradecerte por abordar el tema de mercado de alquiler. Creo que es un tema que se ha perdido, o sea, no está dando mucho interés en los estudios urbanos. Creo que es valioso empezar a criticar a esas políticas que hace el Estado, que como tú lo has mostrado, me parece que es bastante improvisado, ¿no? Parece que no hay ganas de abordar la vivienda mercantilista. Sin embargo, me quedan algunas dudas. No sé qué tiene el concepto de derecho a la ciudad dentro de la apuesta teórica. Pareciera que es más que todo una posicionalidad política, un horizonte al que llegar, pero aún así creo que no se ha podido desarrollar por completo la idea, ¿no? Y lo digo porque hay muchísimas críticas sobre lo que es el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, son conceptos que se han sido tomados de diversas formas, a veces de formas inclusive neoliberales. Entonces yo creo que sí es preciso definir más o menos a qué nos estamos refiriendo para no caer en esa ambigüedad, ¿no? Yo creo que creo que mantenemos una perspectiva crítica y creo que no podemos de alguna forma, ¿no? La ambigüedad también juega a tu favor muchas veces, pienso. Luego, creo que otra cosa que me hubiera gustado ver es un poco bueno, yo estoy aquí de papel de técnico, así que no es que me incomode, por si acaso. Pero todo va en la ¿por qué Perú y por qué España, ¿no? Como que en el aire esa decisión como que bastante subjetiva, digamos, y está bien que sea subjetivo, no es un problema. Es por qué, ¿no? O sea, poner los elementos, mire, España por esto, Perú por esto, y tú mismo lo comentaste, ¿no? En Chile se está haciendo, en Argentina se está haciendo, y por qué no esos países que son, digamos, o sea, creo que a veces comparar estados europeos, no sé, el estado norteamericano, canadiense, como el Perú, puede sacarnos un poco de onda, ¿no? O sea, ¿qué estamos comparando, no? O sea, creo que eso me pareció como que necesario precisar. Igual, o sea, está bien comparar, o sea, es una, digamos, creo que es un esfuerzo bastante interesante de querer hacerlo. Creo que, porque inclusive estamos en una onda en la que todo se compara también, desde la ciencia política, la sociología, los estudios humanos, todo está comparando. También nosotros hicimos un proyecto donde comparamos Tacna, Arequipa, Lima, quién sabe por qué no, pero se comparó. Luego, y
también como que me hizo un poco de ruido el tema de considerarlo un derecho universal. Hay que considerarlo un derecho universal, como por ejemplo en Ecuador se considera un derecho universal, hay que defender ese derecho universal, pero creo que no solamente el hecho de considerar un derecho universal en la Constitución garantiza algo. Ajá, o sea, y lo digo en relación a diseñar una política pública como tal, ¿no? O sea, ¿qué incidencia puede tener que sea considerado derecho universal, ¿no? Y derecho universal bajo qué términos, ¿no? Eso me gustaría creo que hay un interesante digamos, hueco investigativo para seguir abordándolo, que creo que es esta temporalidad que tú mencionas de los 8 años, el año. Creo que podríamos profundizar, creo, en un estudio posterior. Felicidades por la maestría, en verdad. ¿Puedo hacer una pequeña acotación a lo que está mencionando? Porque sí me parece muy interesante los comentarios, las apreciaciones, y las agradezco de antemano porque siempre sueño esta especie de feedback que te ayuda. Pero justamente todo lo que tú mencionas acerca del derecho a la ciudad, acerca del por qué elegí Perú y España, en la tesis que yo estoy elaborado, que incluso ya está para la sustentación, pues un libro también. Así es que ahí explico justamente el porqué de estos dos países en la metodología, por qué hay el apartado, también por qué hablo del derecho a la ciudad, precisamente porque en Renta Joven coloco estadística, coloco explicaciones, la interrelación, una memorización de la información y de igual forma la temporalidad, ¿no? Que me parece que es muy importante porque no es lo mismo un Perú de los años 80, pero de los años 90 como un Perú actual. Entonces sí, las tomo bien, las agradezco, incluso me permite a mí al momento de sustentar, saber qué huequito no puedo dejar en blanco porque puede ser una observación de jurado que me puede hacer. Así que muchas gracias. Sí, ese es el ánimo a la exposición, Yo acabo también de sustentar, por eso en tu lado. Bueno, eso como que me gustaría como que tal vez, creo que lo cualitativo podría profundizar este tema temporal tan interesante, ¿no? Luego con Osvaldo, me parece interesante un primer aspecto que creo que fue interesante escucharlo desde el inicio de tu presentación, que fue la posicionalidad. ¿De dónde parte ese interés de abordar Buenos Aires, la villa que has abordado, Pamplona, en Lima? Creo que la posicionalidad creo que es el lugar desde donde parte nuestro interés, también desde qué queremos criticar, ¿no? Creo que tu experiencia in situ, como tú mencionaste, es lo que te llevó pues a averiguar un poco más sobre estos casos. Solo que las posiciones, creo que igual creo que es válido la experiencia, pero es válido también que precises qué cosas se comparan, ¿no? Ajá, creo que se quedó como mucho en el aire, creo que el tiempo quedó un poco corto para la exposición. Y creo, y lo digo como sugerencia, que estos límites de barrios pitucos, no pitucos, populares, chetos, las villas, creo que la frontera es un concepto que puede ayudar a profundizar y ayudar en la comparación como tal, ¿no? O sea, ¿qué implica estar en ese borde? O sea, ¿qué tipo de sociabilidades se construyen? ¿Qué tipo de materialidades generan? ¿Quiénes son los que todavía sobreviven en esa frontera? Y sobre todo, ¿qué tipo de conocimientos se construyen alrededor de esa frontera, ¿no? Un poco siguiendo a la teórica Gloria Anzaldúa, y creo que ella habla más bien de que vivir en la frontera es vivir desde la herida, ¿no? Y a partir desde la herida, pues las personas que están en la frontera, y obviamente las que sufren las violencias de la frontera, no se relacionan bajo un conocimiento patriarcal, ni racional, sino a todas estas formas de pensar le agrega algo más, ¿no? Que puede ser lo espiritual, lo ancestral, o sea, hay otras formas de relacionarte incluso con el espacio. Y yo creo que sería un poco, yo creo, humildemente, en mi opinión, que sería bastante interesante que lo hubieras abordado, sobre todo porque empezaste diciendo, ese es un estudio
estudio cualitativo. Creo que lo cualitativo puede tener esa mirada. ¿Sí? A fines ya, como tienes experiencia in situ, creo que eso te puede hacer más bien un facilitador de poder ingresar al territorio. Y bueno, una precisión también me gustaría decir: Buenos Aires tiene, no tiene una sola centralidad, es policentral, entonces eso como que no sé, me parece un poco raro. Eso como que te quería... luego lo de la fragmentación, no sé qué tanto aporte en verdad a tu investigación. Creo que es algo como que está ahí flotando también. Creo que inclusive en tu texto me pareció un poco raro que no leas tal vez de los pocos textos que hay sobre fragmentación de la gobernanza en Lima, que es escrito por Manuel Lambert. Creo que hay unos cuantos y uno de esos es de él. No lo digo como que hay que leerlo sí o sí, ¿no? Sino que, o sea, más bien hay que discutirlo, pues, ¿no? Hay que discutir lo que dice Manuel Lambert. Eso. Luego, bueno, Diana, bueno, voy a comentar de Diana un poquito. Posiciono con Diana porque con Diana somos amigos, entonces creo que eso es importante decirlo, porque creo que la confrontación es válida, ¿cierto? Bueno, Diana, creo que hay algo que no se entiende muy bien en la investigación y en el texto, es qué es la democratización. O sea, ya lo fundamentas en Durán, en los otros autores, pero cómo la democratización se vuelve materialidad, que es el giro infraestructural. O sea, hay un momento en el que siento que va a haber otra forma de expresión, otra forma de utilizar el espacio, pero creo que hubiera sido mucho más interesante, creo, si lo hubieras abordado en cada toma. O sea, cada toma qué cosa te da, ¿no? No creo que te dé lo mismo, creo que inclusive el mismo hecho de la relación entre los vecinos de la V3, cómo piensan la universidad, o sea, creo que es importante desde dónde lo piensan. Y esto, creo que la democratización puede ser muy útil si lo vemos también desde esta diferencia entre el valor de uso, el valor de cambio, y sobre todo abordar, porque creo que lo abordo, pero creo que no lo menciono como tal, porque claro, abordas tomas, y el giro infraestructural justamente lo que te aporta es el carácter contingente de la construcción de los espacios. Y eso es algo que, claro, lo contingente, o sea, lo que sucede en un momento y luego se desarma, y luego sucede en un momento y se desarma, y en cada momento van sucediendo cosas similares, materialidades, afectos. Creo que los afectos no son tanto mencionados, creo que se han dejado de lado, pero también entra dentro de la perspectiva posocial, del giro posocial, que creo que le aportaría mucho más a la idea de la democratización, e inclusive creo que podría ampliar esa idea de democratización y de quiénes, ¿no? Creo que la población estudiantil, si hay algo que genera, es mover el piso a nivel nacional, ¿no? O inclusive Lima, ¿no? Mueve todo lo que pasa en Lima. No tomen San Marcos, ya todos los medios de comunicación están afuera, ¿no? Solamente ese día están afuera. Entonces creo que se pierde un poco la relación también de cómo abordar